Si en esta tarde les preguntara que cómo están o cómo se sienten, ¿cuál sería la respuesta, mis hermanos? Contentos, ¿verdad? Bien, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, pues hoy el tema de la prédica lo he titulado Deja todo en las manos de Dios y sigue confiando. Amén. Algo que en ocasiones nos pasa es que dejamos de confiar en Dios cuando empiezan a acontecer cosas complicadas en nuestra vida, ¿vale? A veces dejamos de confiar en Dios, pero hoy la enseñanza es de que sigamos confiando en el Señor, amén. Gloria a Dios, amén. En el libro de Proverbios, en su capítulo 16, verso 13, de traducción del lenguaje actual, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos juntos, amén. 1, 2, 3. Deja. Amén, gloria a Dios. Y varios de nosotros tenemos proyectos, ¿es cierto? Varios de nosotros tenemos metas, propósitos, y varios de ellos, algunos aún no se han cumplido, ¿es cierto? Pero creemos y esperamos en Dios que se van a cumplir en algún momento, hermanos. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es no desesperarnos y no dejar de confiar. Aunque a veces se ve todo turbio, ¿es cierto? A veces se ve donde no hay solución, hermanos. Todo está espantoso, pero hoy la palabra del Señor sí te da esta promesa. Deja en las manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. ¿Qué significa dejar todo en las manos de Dios? Porque esa es una pregunta que yo creo que más de uno nos podemos hacer cuando estamos atravesando situaciones difíciles, situaciones complicadas. Yo sé que algún hermano se ha acercado a ti y te ha dicho, ponlo en las manos de Dios. Sigue orando a Dios, sigue esperando a Dios. No te impacientes, ¿sí? Mira, Dios es poderoso y Él lo va a hacer, ¿sí? Yo creo que varios de nosotros hemos recibido una palabra de esa forma, de esa manera, ¿sí? De cuando hemos estado atravesando por situaciones difíciles, por situaciones complicadas, ¿vale? Y se escucha muy bonito, ¿es cierto? Poner todo en las manos de Dios y dejar que Dios obre. Dejar todo en las manos de Dios y dejar que Dios haga su parte, ¿sí? Ponerlo todo en las manos de Dios y esperar que Dios actúe. ¿Es cierto? Hay a veces que eso es lo que nosotros pensamos. Es que ya lo puse en las manos de Dios y ahora voy a esperar que Dios actúe. ¿Será lo correcto o será lo incorrecto? ¿Mandé? ¿Lo correcto? ¿Lo incorrecto? Bueno, ahorita vamos a verlo, hermanos, ¿vale? Es cierto, ponerlo y dejarlo en las manos de Dios, eso denota en nosotros confianza. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Hay algo que tú y yo tenemos que realizar, hermano. Entonces, ¿qué significa todo? ¿Qué significa dejar todo en las manos de Dios? Es confiar plenamente en Él, en su plan y en su cuidado. Amén. O sea, es una confianza plena, no una confianza ficticia. Es una confianza en donde tú estás dejando aquella situación, aquel problema, aquella necesidad en las manos de Dios. Mientras Dios actúa, tú sigues caminando. Mientras Dios obra, tú sigues creyendo. Mientras Dios hace su parte, tú no te detienes, tú te mueves, ¿vale? Porque a veces pensamos que el Señor lo va a hacer todo y lo va a solucionar todo. Y eso es el error que nosotros tenemos, el error que cometemos muchos de nosotros, ¿sí? La confianza en el contexto bíblico se relaciona con la seguridad y la esperanza en Dios. No es simplemente un sentimiento, sino un compromiso profundo de fe y de obediencia. La palabra confianza en hebreo es batach, que significa depender de, ¿vale? Entonces aquí
¿En qué estamos dependiendo? ¿En qué has puesto tu confianza? ¿De qué manera, sí, estás esperando que Dios actúe en medio de tu necesidad, en medio de tu problema, en medio de tu situación? ¿Vale? Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que es la confianza, ¿sí? Se relaciona con la seguridad y la esperanza de que Dios lo va a hacer, ¿vale? De que Dios va a actuar, de que Dios, aunque tarde una semana, aunque tarde un mes, aunque tarde 2 meses o aunque tarde un año, pero Dios se va a glorificar, ¿vale? Varios de nosotros nos hemos, voy a utilizar la palabra, nos hemos cansado de esperar, ¿es cierto? Algunos de nosotros nos hemos espantado porque no vemos respuesta, ¿sí? Algunos de nosotros hemos dicho, yo creo que Dios no me escucha. Creo que Dios no ha atendido mis oraciones. Quiero decirte que toda oración que tú haces delante de Dios es escuchada en los cielos. Toda oración que tú levantas hacia Dios, Dios la escucha. Pero lo que Dios está esperando es que tú actúes, ¿sí? Es que tú te muevas, es que tú creas, es que tú confíes, es que tu fe se mantenga firme en lo que estás viviendo o en lo que estás pasando. Es por eso que en algún momento te decía, no es simplemente un sentimiento, sino es un compromiso profundo de fe y de obediencia. Varios de nosotros hemos recibido una palabra y nos han dicho, no se detenga, confía en el Señor, siga caminando, siga esperando. Eso es confiar. Y cuando tú actúas y cuando tú te sigues moviendo y cuando tú sigues trabajando, cuando tú estás en un ministerio y a pesar de lo que está pasando en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en todas esas áreas de tu vida, tú sigues hacia adelante. Muchos de ustedes, muchos de nosotros también como hombres, sí, hemos salido adelante porque le hemos creído a Dios. Muchos de nosotros hemos salido adelante porque a pesar aunque nos ha llovido sobre mojado, sí, pero hemos persistido, sí. A lo mejor no como Dios quisiera, pero si hoy estás aquí es porque te has mantenido. Si hoy estás aquí es porque algo hiciste, algo se ha cambiado en tu perspectiva, en tu manera de ver las situaciones, mi hermano, ¿vale? Entonces, esto implica que confiar en Dios es reconocer su carácter y su compromiso de cumplir sus promesas, incluso en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. A pesar de que tú estés pasando por situaciones difíciles, a pesar de que yo esté pasando por situaciones difíciles, algo que tenemos que hacer es no dejar de confiar en Dios. No dejar de que esa confianza en el Señor se venga abajo. ¿De qué? ¿De quién o de qué estamos dependiendo? ¿Vale? Esto es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos en estos tiempos. ¿En qué has puesto tu confianza? ¿En quién estás confiando? ¿Sí? Muchos de nosotros, ¿sí?, pudiéramos decir en este momento, yo confío plenamente en Dios. Yo estoy esperando plenamente en Dios, pero quiero decirte que hay a veces que también estás esperando en ti mismo o estás esperando también en los demás. Estás esperando en que los demás cambien cuando el que tiene que cambiar, ese eres tú. El que tiene que accionarse, ese eres tú. El que tiene que actuar, ese eres tú, ¿vale? Entonces, muchos de nosotros estamos estancados porque no le creemos a Dios, porque no confiamos en Dios. Muchos ministerios, ¿sí? Muchas personas que le sirven a Dios están detenidas, estamos detenidos porque no hemos confiado plenamente en Dios, ¿sí? Somos inseguros, nos sentimos incapaces. Trabajamos con miedos, ¿sí? Y todas esas cosas, en vez de que le sumen, ¿sí?, a tu vida, le sumen al proyecto que Dios tiene para ti, le restan en muchas áreas, le restan en muchos aspectos de tu vida, mi hermano, de mi vida, ¿sí? Entonces, algo que tú y yo tenemos que hacer es seguir confiando en el Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5, lo dice la Escritura: confía en el Señor con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia inteligencia. Este versículo lo que nos enfoca es confiar en el Señor con todo nuestro corazón. O sea, confiar plenamente. Confiar de una manera no superficial, hermano, sino tener una confianza plena en el Señor. Dice, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Es por eso que podemos decir en esta tarde, ¿estamos confiando plenamente en Dios o también en algún momento confiamos en lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos, no? Cada uno de nosotros? Varias de las veces tú y yo nos hemos frustrado porque las cosas no han pasado y no han sucedido como nosotros esperábamos que sucedieran. Muchos de nosotros nos hemos frustrado porque pensamos que las cosas tenían que ser así y no fueron de esa manera. Y pensamos que Dios no actuó, pensamos que Dios no obró, pensamos que Dios no nos escuchó, pensamos que Dios no atendió nuestra oración, pero es totalmente lo contrario, ¿sí? Dios escuchó tu oración, pero Él está esperando tu accionar. Dios escuchó tu oración, pero Él está esperando ver tu actitud. Algo que nosotros vemos como papás es que cuando nosotros como padres, nuestros hijos nos piden algo, ¿quién como padres en automático le dice a su hijo, va, pídeme lo que quieras que yo todo te lo voy a dar? Yo creo que ningún papá de esos hay aquí. Así lo considero. Sí, yo creo que ningún papá de esos hay en esta iglesia que llegue el hijo y diga, papá, van a sacar el celular tal y quiero que me lo compres. Y diga el padre, ok hijo, no te preocupes, ¿cuánto vale? Aquí está. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, sí, no se deja llevar por las emociones, hermano. A pesar de que a lo mejor tú estés incisivo en que quieres esto, Dios no te va a dar todo lo que tú le pides. Dios no me va a dar todo lo que yo le pido. Y eso no nos lleva a que dejemos de confiar en Dios solamente porque no nos dio lo que le pedimos, porque no nos dio lo que en nuestra oración nosotros le externamos, ¿vale? Entonces, en Isaías capítulo 40, verso 31 dice, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Aleluya. Es la traducción del lenguaje actual, ¿vale? Dice, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de verdad que siempre tenemos nuevas fuerzas? ¿Cómo te sientes en ocasiones cuando estamos pasando por situaciones complicadas? Hay a veces que las fuerzas decaen. Hay momentos en donde la confianza empieza a menguar. Hay a veces que nuestra fe empieza a decaer. Pero dice que los que confían, dice, pero los que confían en Dios, sí, tendrán nuevas fuerzas, sí. Y esto es algo tremendo, hermano. Esto es algo tremendo que si tú y yo aprendemos a confiar en Dios, tendremos nuevas fuerzas. Cada vez que estés pasando por algo, ¿sí? Aquellas situaciones, ¿sí? No te van a detener. Cada vez que tú estés pasando por algo, esas situaciones, ¿sí? No van a hacer que tú retrocedas. Es por eso que dice, pero que los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Aunque tus fuerzas naturales quieras tirar la toalla, aunque en tus fuerzas naturales quieras retroceder, aun cuando en tus fuerzas de hombre o de mujer ya no puedas, y cuando tú vas delante de Dios, Él hace algo sobrenatural, Él hace algo especial, Él hace algo, ¿sí? En ti y en mí para que continuemos. Él hace algo en ti y en mí para que no desmayemos, ¿vale? Es impresionante, ¿sí? Es impresionante cómo Dios nos compara. Dice, podrán volar como las águilas. Es impresionante cómo Dios nos compara a este animalito. Si estudiáramos
las características de este animalito, pudiéramos darnos cuenta que dice la palabra del Señor que nosotros somos más valiosos que aquellos pajaritos. Si pudiésemos estudiar a profundidad la reseña de este animalito, pudiéramos darnos cuenta quiénes somos en Dios, quién eres en Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros, a veces cuando vemos la tormenta, cuando vemos el problema, cuando vemos la situación, nos detenemos. Pero esta metáfora de las águilas nos enseña valiosas lecciones sobre la fortaleza y la confianza en Dios. La imagen de las águilas es utilizada en la Biblia en varias ocasiones como símbolo de fuerza, coraje y poder. Yo quiero decirte hoy en esta tarde, muchos de nosotros pensamos que no somos nadie. Varios de nosotros pensamos que no tenemos fuerzas. Varios de nosotros pensamos, ¿sí?, que a Dios no le importamos. Varios de nosotros hemos llegado a pensar en nuestros pensamientos naturales que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero yo quiero decirte hoy una cosa, hermano. ¿Sí? Si el águila tiene muchas virtudes, yo quiero decirte que aún tú tienes más. Aún tú tienes más cosas preciosas y maravillosas de parte de Dios para que tú hagas grandes cosas en el nombre del Señor, para que te levantes, para que hagas, para que pelees, para que no seas vencido, sino para que trasciendas y seas más que vencedor en Dios, mi hermano, mi hermana. Lo único que tenemos que hacer es seguir confiando en el Señor. Las águilas son conocidas por su habilidad para elevarse a grandes alturas, volar con destreza y enfrentar las tormentas con valentía. Algo que a ti y a mí nos hace falta en ocasiones es esa valentía. Si Dios a ti y a mí nos compara como esas águilas, es porque hay algo de parte de Dios en tu vida que muchas de las veces no lo hemos descubierto, que muchas de las veces no nos hemos dado cuenta, que muchas de las veces pensamos que no servimos para nada, pero quiero decirte que tú sirves en mucho y que tú puedes hacer mucho. ¿Sí? No solamente en tu vida natural, sino también en tu vida espiritual. Muchos de nosotros nos detenemos en hablar de Dios. Muchos de nosotros nos detenemos, ¿sí?, en llevar el mensaje de salvación a las personas. Muchos de nosotros nos atemoriza que en el trabajo, que ahí donde tú vives, conozcan que eres cristiano. Conozcan que eres un hijo de Dios. Sepan que tú en los días domingos, sí, vienes a alabar y a bendecir el nombre de Dios, ¿vale? Muchos de nosotros nos atemorizan que nos dejen de hablar. Muchos de nosotros nos atemorizan muchas cosas. Pero hoy yo quiero decirte, si tú te dieras cuenta todo lo que Dios ha puesto en ti, yo creo que varios de nosotros nos iríamos de espaldas porque nos daríamos cuenta que hemos perdido mucho tiempo. Nos daríamos cuenta que hemos perdido muchos años estar solamente sentados sin que nuestra vida trascienda, sin que hagas algo diferente, sin que te muevas en lo sobrenatural, sin que puedas ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Si este animalito tiene muchas cualidades, ¿cuánto no más tú tienes de parte de Dios? Aún el Señor dice que el que es falto de sabiduría se la pida a Él, ¿vale? O sea, Dios nos pide que hagamos algo. Él no nos va a dar algo si tú no se lo pides. Dios no te va a dar algo, ¿sí?, si tú no estás interesado por Él, ¿sí? Varios de nosotros a veces no pedimos que el Espíritu Santo nos bautice, porque sabemos que cuando el Espíritu Santo viene y hace algo, va a traer un cambio, ¿sí? Va a traer una revolución dentro de nosotros, ¿sí? Va a traer algo diferente en nosotros y nos va a empezar a pedir que empecemos a dejar cosas. Muchos de nosotros, eso es algo que ha impedido que nosotros avancemos,
porque sabemos que en el momento en que nosotros nos comprometamos con Dios, Dios va a empezar a pedirnos cosas, ¿sí? Que empiecemos a dejar cosas, y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos seguir viviendo en nuestros placeres. Nosotros queremos seguir viviendo en nuestros deleites. Nosotros queremos seguir viviendo en nuestras costumbres, ¿sí? Dios nos compara a las águilas para inspirarnos a confiar en Dios en medio de nuestras tormentas y en medio de nuestras dificultades. El águila en sí, cuando enfrenta tormentas, ¿sí? Lo que hace el águila es que se levanta, vuela alto, mientras la tormenta pasa, mientras la tempestad pasa, ¿sí? Algo que a veces a nosotros nos hace falta es elevarnos, es abrir nuestras alas y elevarnos por encima del problema, por encima de la situación, por encima de aquellas cosas que estamos pasando, por encima de aquellas situaciones que están aconteciendo en nosotros. Es más fácil tenderme a llorar que clamar a Dios. A veces es más fácil hacer berrinche, ¿sí?, que buscar a Dios, que rendirme a Dios, que someterme a Dios. Hay veces que es más fácil, mejor quedarme sentado sin hacer nada y esperar, ¿sí?, que todo pase. Tú tienes la capacidad, Dios te ha dado la capacidad para sortear las dificultades. Lo único que tienes que hacer es dejar que Dios obre en tu vida. Es dejar que Dios empiece a trabajar en ti. Es dejar que Dios empiece a moldearte, ¿sí?, a cambiarte, a transformarte, ¿sí? Permite que Dios en estos tiempos haga un cambio rotundo, un cambio que trascienda en tu vida, mi hermano, ¿sí? Aún en medio de esas dificultades, aún en medio de esos problemas, aún en medio de esas situaciones, Dios se glorifica. Tú ya no estás solo. A pesar de que estés pasando, a pesar de que te acontezca, a pesar de lo que te suceda, quiero decirte que tú ya no estás solo. A veces llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces llegamos a pensar de que Dios ya no está con nosotros. A veces llegamos a pensar que solamente Dios tiene consentidos o que solamente Dios tiene preferidos. Quiero decirte hoy en esta tarde, Dios no tiene ninguno de ellos. Pero sí Dios tiene hijos que le creen, hombres y mujeres que se esfuerzan. Eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Hombres y mujeres que le crean, hombres y mujeres que confíen, hombres y mujeres que esperen. Hoy algo que nos hace falta es esperar en Dios, es esperar la respuesta de Dios. Es esperar que el Señor nos dé la pauta, ¿sí?, de las cosas. Es esperar que Dios obre, hermano, ¿sí? Hay a veces que como no vemos respuesta a nuestra petición, no vemos respuesta, me es más fácil decir, Dios ya no me escucha, Dios no me quiere, Dios no me ama, ¿sí? Hace unas semanas atrás, ¿sí?, me he puesto muy malo en varias semanas, ¿sí? Y sé que son ataques del enemigo. Un día amanecí a las 5 de la mañana, que fue cuando voy a dejar a mi hijo, y empecé con un mareo tremendo, pero me daba así vueltas. Gracias a Dios me fui, regresé y me arrodillé delante de Dios y le dije, Padre, yo no entiendo por qué me está pasando esto, pero yo me dormí bien y me dormí confiando en ti. Ahora, Señor, yo te entrego esta situación. Yo no quiero estar enfermo. Y no porque no lo quiera, Señor, sino que la promesa dice que en tu cruz tú llevaste todas nuestras enfermedades. Y si esta es una enfermedad, yo no la quiero.
Por ahí de las 6:30 me quedé medio dormido. A las 11 de la mañana me despierto. Y gracias a Dios me sentía medio borrachito. Pero le doy la gloria a Dios. Salí, hice mis actividades como teníamos que hacerlas. Algo que Dios hace y permite en nosotros es que tú confíes más. Si tú estás confiando, quiero decirte que van a venir situaciones para que tú confíes todavía más en que Dios está contigo, que no estás solo, ¿sí? Que no, y el enemigo ha regresado un par de veces y me ha dicho, ¿sí? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Me ha dicho, tienes esto. Y le digo, yo lo cancelo en el nombre de Jesús, yo estoy sano. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actuamos cuando pasas por algo? ¿Cómo confías en Dios cuando la situación se pone difícil y complicada? Sí. Platiqué con uno de mis compañeros de trabajo, porque ese día tenía yo que estar temprano con él y le dije, ¿sabes qué? No pude llegar por esto y por esto, y eso fue lo que me dijo. Es vértigo. Ve y atiéndete, ve al doctor, porque esto es tremendo, Marce. Y en mi corazón dije, diablo mentiroso, yo estoy sano, yo estoy bien, Señor. Quiero decirte, hermano, que vamos a pasar situaciones para que tú y yo confiemos en Dios. Vamos a pasar por situaciones para que tú sigas confiando. Si Dios te permite, si Dios nos permite pasar y vivir cosas, es porque Dios está trabajando en tu carácter. Dios está trabajando en tu confianza. Dios está trabajando en tu fe. Dios está trabajando en ti, ¿sí? Dice Isaías, capítulo 41, verso 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Algo que el Señor me dice en esta palabra, dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Sí? El día de hoy yo te quiero decir, hermano, iglesia, no temas porque Dios está contigo. Estés pasando por lo que estés pasando, sigue confiando. Estés viviendo por lo que estés viviendo, sigue confiando en Dios, porque Dios se va a glorificar, ¿sí? Dios se va a manifestar, Dios va a hacer algo, pero tú tienes que seguir confiando. No es fácil, es cierto. Muchos a veces cuando nos están predicando y nos dan una palabra y empezamos en nosotros a decir, hermano, ¿cómo puede ser posible? Hermana, ¿cómo puede ser posible que me estés diciendo esto? No sabes lo que estoy pasando, no sabes lo que estoy viviendo. Quizás nosotros no, pero Dios sí lo sabe. Quizás nosotros no, pero Dios sí sabe lo que estás pasando, lo que estás viviendo, y Él es el que te va a ayudar. Él es el que te va a sostener. Él es el que te va a sacar adelante. Él es el quien va a hacer algo en ti. Lo único que tienes que hacer es confiar y creer. Lo único que tienes que hacer es aceptar su palabra. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, gracias porque permites que esto pase en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a sacar adelante. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que ya no estoy solo. ¿Sí? Ese es el momento en el cual tú y yo tenemos que levantarnos. Ese es el momento en el cual tú y yo, la palabra que ha sido sembrada en tu corazón, la palabra que has escudriñado en tu Biblia cuando estás en tu casa, la palabra que has escuchado de parte de Dios, es en el momento en el cual se tiene que activar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy sano, ¿sí? Para la honra y la gloria de Dios. Es ahí cuando tú, ¿sí?, se denota el hijo que le cree a Dios, que busca su presencia, que se deleita en su presencia, aun cuando las cosas no marchan bien,
Aun cuando las cosas están turbias, descontroladas, fuera de control. Algo que se nos olvida es que Dios tiene el control de todas las situaciones. Algo que se nos olvida es que Dios tiene todo bajo control. Aún estés pasando el peor día, el peor momento de tu vida, Dios lo tiene todo bajo control. Algo que yo creo que nos impresiona es la vida de Job, ¿es cierto? Cuando se le fue quitado todo y aún así Job, sí, no dudó y no dejó de confiar en Dios. Eso es algo que a ti y a mí nos debe de motivar a seguir adelante. Eso es algo, esa es la palabra, esas son las enseñanzas, esas son las vivencias de los hombres que Dios usó para escribir su palabra y que nos demos cuenta que aún en el peor momento de su vida no negaron a Dios, no desfalleció su fe, no se detuvieron, ¿sí? Sino que continuaron, ¿vale? Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. ¿Y cuál es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tu parte, sí, es actuar y accionarte. Tú y yo tenemos que actuar y accionarnos a través de la palabra de Dios. Si el Señor nos llama a que tenemos que confiar, algo que tenemos que hacer es confiar. Si Dios nos llama a que actuemos, algo que tenemos que hacer es actuar, hermano. ¿Sí? No es detenernos, hermano. ¿Sí? No es esperar que por arte de magia las cosas se hagan. Varios de nosotros tenemos ese concepto de que Dios todo lo puede hacer. Es cierto, Dios todo lo puede hacer. Dios todo lo puede realizar. Pero sabes, Dios quiere que tú te des cuenta que en el Dios que tú has creído es poderoso y que no hay imposibles para Él, ¿sí? Pero algo que tú tienes que hacer es creer, accionar, ¿sí? Tu fe es creer, activarte, ¿sí? Algo que tú tienes y que yo tengo que hacer es ir aún más y más profundo en Dios, mi hermano. Mi hermana, sí. Pablo decía lo siguiente: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Todos y cada uno de nosotros tenemos situaciones que hemos vivido. Tenemos situaciones que acontecieron en nuestras vidas antes o después de conocer a Dios, ¿vale? Y dice Pablo, pero una cosa hago, ¿sí? Olvidándome a lo que ya quedó atrás y extendiéndome por lo que está adelante. Varios de nosotros nos hemos detenido en esas cosas del pasado que aún venimos acarreando, que aún venimos consintiendo y no se las hemos entregado a Dios, ¿sí? Te dan una palabra y te dicen: Dios te quiere usar, varón, Dios te quiere usar, mujer. Y la respuesta de nosotros es: sí, pero ¿cómo? Si yo soy huérfano. Sí, pero ¿cómo? Si yo soy esto. Sí, pero ¿cómo? No. Algo que tú tienes que hacer es creerle a Dios. Sí, el pasado es pasado. Y del pasado lo único que vamos a rescatar son las vivencias, como testimonio para otros de decir: Dios me sacó de esto, Dios hizo esto por mí, Dios obró en esto. Y si hoy estoy acá de pie, es porque Dios me ayudó y hoy estoy de pie con vida y con salud. Hoy tengo a mi familia, hoy tengo mi matrimonio, hoy tengo mi hogar, hoy tengo esto, hoy tengo el otro. Gracias a Dios, porque Dios actuó, ¿sí? Algo que a veces venimos arrastrando son muchas cosas del pasado, pero no nos hemos dado cuenta que esas cosas del pasado están deteniendo tu presente, están deteniendo tu avance, están deteniendo tu transformación, están deteniendo tu cambio, ¿sí?
algo que tú tienes que hacer es confiar plenamente en que Dios ha borrado todas esas cosas del pasado. Algunos de nosotros a veces llegamos a sentirnos pecadores todavía. Por eso no le servimos a Dios. Algunos de nosotros nos hemos sentido todavía indignos delante de la presencia de Dios. Por eso no nos comprometemos. Algunos de nosotros nos sentimos inseguros. Algunos de nosotros todavía estamos titubeando si sí somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Algunos de nosotros todavía estamos esperando que Dios venga y nos dé una palabra o nos susurre al oído para que así le creamos. Dios no va a actuar de esa manera, hermano. Tienes que activarte, tienes que levantarte, ¿sí? Tenemos que confiar plenamente en Él. Hace muchos años, cuando yo era pequeño, mi mamá, yo recuerdo que para que ella pudiese irse a trabajar, y como nosotros éramos chiquitos y no nos podía llevar con ella, ella iba y nos encargaba con los vecinos. Iba y le preguntaba a la vecina y le decía, ¿te puedo encargar a mis hijos? Voy, trabajo y regreso. Y bastaba con que a mi mamá le dijeran, déjemelos, yo me hago cargo de ellos. Y ella se iba con la seguridad de que sus hijos iban a estar bien. Ella se iba con la seguridad de que sus hijos estaban en buenas manos. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te dé un mensaje, cuando Dios esté hablando a tu corazón, créelo, porque es Dios el que está tocando las fibras sensibles de tu vida. Cuando Dios te diga que Él quiere hacer esto contigo, confía. Porque su palabra dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De lo vil y menospreciado escogió Dios, sí, para dar a conocer su palabra. Si Dios nos dejara ver quién eres tú y quién soy yo en su reino, sí, no nos las creeríamos, hermano. Pero algo en lo cual tú y yo tenemos que actuar es en seguir confiando en el Señor, en seguir esperando en el Señor. ¿Sí? A lo mejor dices, ¿cómo es que Dios me va a usar si no sé ni siquiera un versículo de la Biblia? Ok, no lo sabes, pero lo puedes aprender. Es cierto, no eres elocuente hablando, pero Dios puede hacer que tú puedas ligar una conversación con una persona que necesita una palabra de fe y esperanza. Tú puedes tocar el corazón de un hombre o de una mujer a través de una plática, y lo único que necesita Dios es que tú le creas. Lo único que necesita Dios es que tú quieras. Lo único que necesita Dios es que tú digas, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Tú y yo hemos perdido muchas oportunidades para que Dios pueda manifestar su amor, su gracia, su misericordia en las personas, en el mundo. Tú y yo hemos perdido muchas oportunidades de que las personas puedan escuchar un mensaje totalmente diferente a lo que están acostumbrados a escuchar. Tú y yo hemos perdido la oportunidad, y solamente por no confiar en Dios y solamente por no creer en Dios, ¿sí? De que Dios puede usarte, de que Dios puede hacer de ti un hombre y una mujer totalmente diferente. El título se llamaba Déjalo todo en las manos de Dios y sigue confiando. Pon todo en las manos de Dios y deja que Él obre. Si hoy estás pasando por la peor racha en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, ponlo en las manos de Dios.
Y yo creo que Dios va a hacer algo. Yo creo que Dios se va a glorificar. Ponlo en las manos de Dios. A veces el enemigo sabe lo que tú vas a hacer o quién eres. Hoy en la mañana salía a dejar a mi hijo, darle un ride para que se fuera a la universidad. Y por allí llegó un mototaxi que quería de esos motociclistas que van zigzagueando. Llego y me detengo. Se queda atrás de mí y me empieza a silbar. Y yo, pues, ¿qué pasó? Y que me la raya. Dijo, Señor, estoy ayunando. Yo además vi que mi hijo me quedó viendo, esperando cómo iba yo a reaccionar. Me quedé sentado y me dice el Señor, bendícelo para que le vaya bien en este día. Padre, gracias, Señor. Lo hicimos y pude experimentar una paz de parte de Dios en mi corazón y en mi ser. Dios quiere que actúes. Dios quiere que vivas su palabra. Dios quiere que confíes en Él. A veces Dios nos pone en esas situaciones para ver si hemos aprendido o no hemos aprendido. Para ver si sí estamos actuando o no estamos actuando. ¿Sí? Dejarlo todo en las manos de Dios implica confiar plenamente en que Él tiene el control de todas las situaciones. Aún aunque la situación sea difícil. Aún aunque la situación sea complicada. Y así como tú, también nosotros hemos pasado situaciones difíciles. Quiero decirte una cosa. Dios está esperando de ti y de mí un cambio de actitud en medio de las situaciones. Yo me recuerdo que hace tiempo que estuve pasando por situaciones difíciles, me molesté mucho con Dios. Al grado de decirle, yo ya no quiero esto, ya no quiero esto, ya no quiero esto, y el único que perdió ese fui yo. El día de hoy te quiero decir, confía, aunque la cosa esté tremenda. Espera en Dios, aunque la situación esté difícil. No te enojes con Dios, porque el único que va a perder vas a ser tú. El único que va a retrasar los tiempos de Dios sobre tu vida vas a ser tú. El único que va a detener lo que Dios tiene preparado para ti, ese vas a ser tú. Y el único culpable de la situación en la cual tú te encuentres, ese vas a ser tú. No es Dios, no son los demás. Ese eres tú. Y actívate cuando te den una palabra y créela. Créanla, hermano. Créanle a Dios. Confíen en Dios, hermano. Varios de nosotros hemos pasado situaciones muy, muy difíciles, muy complicadas, hermanos. ¿Vale? Pero algo que no nos podemos dar el lujo en estos tiempos es dejar de confiar en Dios, hermano. Eso es algo que no podemos darnos el lujo. ¿Sí? En Isaías, y voy a terminar con este texto. Isaías 26, en el versículo 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya. Esta palabra, hermano, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Algo que tú y yo tenemos que hacer es perseverar en Dios. Algo que tú y yo tenemos que hacer es perseverar en la búsqueda, en la confianza, aún aunque nos esté yendo mal, aún aunque no veamos la salida, aún aunque no veamos la respuesta. Algo que tú y yo tenemos que hacer es persevera. Y la palabra del Señor dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, hermano. El que perseverare hasta el fin. Tu vida y mi vida es una vida de perseverancia todos los días de nuestra vida, hermano. Tu vida y mi vida necesita perseverancia en todas las áreas de nuestra vida. Jóvenes, niños, sí, adultos. Cada uno de nosotros tiene que perseverar en lo que está haciendo. Cada uno de nosotros tiene que perseverar en lo que está realizando. ¿Quieres ser una persona exitosa? Persevera. No te detengas. Sí. Si te llaman la atención, escucha, atiende y actúa. Sí. No seamos, sí, renuentes. No seamos, sí, renuentes al consejo. Varios de nosotros a veces llegamos a estancarnos porque somos renuentes cuando nos llaman la atención. ¿Sí? Eso, en vez de que le sume a tu vida, eso le resta. ¿Sí? Si algo que tenemos que aprender en estos tiempos es a obedecer, es a confiar y es a esperar en Dios. Todos y cada uno de nosotros necesitamos seguir perseverando en nuestro Dios, hermano. Seguir perseverando, sí, en Él. Amén. Ponte de pie en esta hora, hermano. Gloria a Dios. Algo que tenemos que hacer es seguir confiando en el Señor. Y yo no sé cuál sea la situación por la cual estés atravesando, que tu confianza en Dios ha menguado, que tu esperanza en Dios ha decaído. A todos nos suceden cosas, iglesia. A todos nos pasan cosas. Sí. Hemos estado, yo creo que cada matrimonio, cada familia, cada hogar, hemos pasado por momentos difíciles. Falta de trabajo en ocasiones, falta de economía en ocasiones. Hemos pasado por problemas, hemos pasado por luchas, hemos pasado por desamores. Hemos pasado por traiciones. Hemos pasado por muchas cosas. Y hay a veces que hemos dejado de confiar en Dios. Pero hoy te quiero decir, no desistas. No dejes de confiar. Dios va a obrar. Dios se va a glorificar. Como nunca antes en tu vida. A veces Dios permite ciertas cosas a propósito. Yo estoy seguro que Dios quiere lo mejor para ti. Y que aunque tú no te des cuenta, Dios está trabajando. Porque no hay justo desamparado. No hay justo desamparado que su simiente mendigue pan, hermano. A veces es necesario pasar por estas cosas. A veces es necesario pasar por situaciones. A veces es necesario pasar por esto. Pero sabes,
Dios está en el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de lo que está pasando contigo. Dios tiene el control de lo que está pasando en tu vida, hermano. Abre tu corazón en esta hora. Abre tu corazón en esta hora.